muchísimas gracias ahí con toda la información entonces 007. Vamos a regresar al caso de Paula Álvarez, esta enfermera que lamentablemente sufrió un brutal ataque del que hoy día se está recuperando, ¿no es cierto?, después de haber sido sometida a intervenciones para poder enfrentar las heridas, ¿no es cierto?, que algunas de ellas fueron muy profundas. Pero aquí lo que estábamos conversando es que hay un caso de maltrato y de presión psicológica, acoso laboral que es bastante antiguo y que pareciera ser más común de lo que nosotros creíamos hasta el momento. Es parte de lo que nos estaba relatando también su compañera de trabajo, Catherine, y por eso a esta hora queremos conversar con el psiquiatra y perito forense Rodrigo Paz, que ya nos acompaña. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien impactado con este caso. Sí. Si se llega a demostrar que efectivamente esto que parte como una situación de competencia, de un clima laboral muy enfermo, y esto termina demostrándose que esto fue escalando hasta llegar a esta situación realmente, incluso para una persona como yo que trabajo y entrevisto muchas veces a autores de situaciones de esta envergadura, no deja de sorprender. Esa es la verdad. Ahora, partamos de lo original. Recién estábamos conversando nosotros con una compañera de Paula, con una persona que estuvo un tiempo trabajando con ella y que también describía que este tipo de casos lamentablemente se da con habitualidad en distintos lugares donde ella había hecho la práctica. Le había tocado situaciones de estrés que para algunas personas han terminado incluso con un suicidio. ¿Qué tan generalizados son estos casos, Rodrigo? ¿Usted maneja esa información? ¿Y qué tan graves son las presiones a las que están sometidos los trabajadores de la salud? Que son presiones de sus mismos compañeros, en definitiva. Sí, yo creo que en el ámbito de la salud específicamente, probablemente quizás pase algo parecido en Fuerzas Armadas, probablemente. En fin, yo diría que en instituciones que tienen, yo diría que también en instituciones académicas, donde hay jerarquías muy marcadas, en fin, donde hay jerarquías muy marcadas y poder concentrado en pocas personas o a veces en una persona, se presta para que se generen estas situaciones. De hecho, hace poco tiempo atrás perdí un paciente mío se suicidó en una situación de bullying y de bullying en un equipo de salud. Él era estudiante de enfermería, estaba en el último año de la carrera y comenzó a ser víctima de bullying en el trabajo y se suicidó. Y de acuerdo a esa experiencia, de acuerdo a esa experiencia, ¿se normaliza esto a tal nivel que se vuelve una situación casi como que ellos tienen que aceptar esta realidad y no les queda otra alternativa? Porque lo que nos contaba recién es que nadie denuncia, nadie comunica esto a las autoridades superiores, sino que todos acatan y parecieran ser como las reglas del juego, ¿no? Absolutamente. Yo creo que eso está muy normalizado. Y bueno, yo creo que así como se ha hecho todo un esfuerzo y yo diría que exitosamente, de instalar la idea que el bullying en el contexto de los colegios, ¿no? Sí, pues, no se puede permitir. No es algo normal ni deseable. Yo creo que va a haber que, a propósito de este caso, hacer un trabajo a nivel de la cultura, yo creo que aquí es clave el trabajo que hagan las mutuales de seguridad, la H, el IST, el ISL, todas las instituciones que hoy día tienen a su cargo intervenir climas laborales. Yo creo que va a haber que repensar, a propósito de esta situación, el rol que debieran tener estas instituciones en términos de prevenir, educar, generar mecanismos donde denunciar. ¿Ya? Yo recuerdo a propósito de esto, a propósito del acoso sexual, ¿no? Hoy día, afortunadamente, se han instalado en los trabajos, sobre todo en el ambiente universitario, unidades que están disponibles para que se pueda denunciar acoso sexual. Pero acoso laboral no existe. Sí, porque además se tiende a minimizar. Exactamente, y especialmente, insisto, en instituciones muy jerárquicas. O sea, en el ámbito académico es muy frecuente. Ya, pero aquí, Rodrigo,
Rodrigo, Sí. también hay una labor que no han asumido, tampoco quiere decir adecuadamente las direcciones de los establecimientos, como para que estemos en esta realidad hoy día, porque usted nos mencionaba las mutuales, pero las mutuales son las encargadas de velar por los climas laborales, ¿no es cierto? Pero perfectamente la dirección de un establecimiento se podría hacer cargo de esta realidad. Las direcciones de los establecimientos saben lo que está pasando. No es un secreto. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la agresión que sufrió Pola Álvarez, la Clínica Cordillera sabía, ellos se habían encargado de manifestar que estaban recibiendo amenazas. Entonces también ahí hay una tarea pendiente, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que una tarea, yo creo que aquí la clave está en generar institucionalidad, ¿ya? O sea, así como se creó en los colegios departamentos de clima educacional, Sí. Yo creo que va a haber que crear en centros en los centros de salud, en instituciones armadas, en instituciones universitarias, académicas, va a haber que crear instituciones que recojan denuncias y que las encaucen positivamente. Que la gente no tenga miedo a denunciar, que denunciar que hay un compañero de trabajo que me hace bullying o que me maltrata, genere las confianzas suficientes para que estas cosas se puedan resolver cuando recién están escalando, ¿se fija? Para no llegar a... De manera que no sea... Exacto, de manera que cuando se produzca la denuncia, la intervención, sea cuando esto está recién comenzando y que por lo tanto denunciar a un compañero de trabajo, a un jefe, no signifique de alguna manera quebrar el equipo, sino que es más bien la posibilidad de intervenir el clima, mejorarlo y evitar que estas cosas lleguen. Bueno, esto claramente es un extremo donde sin duda que hay otros elementos que ya escapan a lo habitual, ¿no es cierto? Sí. Pero que sin duda es, por decirlo así, un ejemplo extremo de una realidad que viven hoy día miles y miles de trabajadores. Mire, se lo digo desde otra perspectiva. Yo como psiquiatra clínico estoy derivando una cantidad de gente a mutuales de seguridad con licencias por estrés laboral que es insólita. Y yo creo que hay un fenómeno que tiene que ver también con la pandemia. Eso iba a preguntar. Que tiene que ver claramente con el momento que está viviendo el país. Mire, se lo digo así desde mi práctica profesional. Para mí ha sido una sorpresa ver la cantidad de gente que consulta hoy día al psiquiatra porque ya no puede simplemente estar en su trabajo, dada el clima de violencia que hoy día se está viviendo en los trabajos. Claro. Ahora, y desgraciadamente cuando uno deriva a estos pacientes a las mutuales, salvo honrosas excepciones, las mutuales tienden a mirar para el lado. Claro. Ahora, ese es otro problema, que en definitiva cómo se solucionan estos casos. Pero al margen de eso, Rodrigo, yo le quería preguntar por el tema de la pandemia, que justamente lo tocó usted, porque uno no se imagina que los mismos profesionales de la salud que han trabajado arduamente luchando contra la pandemia y contra el COVID-19, aparte de esa lucha, tengan que enfrentar un clima interno hostil. O sea, uno no se imagina que ellos mismos terminen saboteando su clima laboral cuando ya ha sido tan difícil luchar contra la pandemia, ¿no? No sé si me explico. Entonces uno, hoy día lo hemos analizado en los colegios, en otros ámbitos, pero en este ámbito quizás uno no lo esperaba, ¿no? Bueno, a mí no me sorprende, lo sorprendente es que se haya llegado a esto. Sí. Pero para uno que está tomándole la temperatura a los equipos de trabajo a nivel de profesorado, o sea, mire, si yo tuviera que hacer así como un score de ambientes laborales donde la gente está pidiendo licencia porque simplemente ya no puede, son profesores, claro. primer lugar, trabajadores de la salud, muchísimo, y yo diría choferes de Transantiago, son como los tres así. Bueno, y en cuarto lugar todo lo que son call center, trabajadores del retail. ¿Y por qué? Porque yo diría que estos grupos de trabajadores han estado expuestos a mucho estrés de distinta naturaleza. En el caso de los trabajadores de la salud, bueno, es obvio, ¿no? Y si a eso le agregamos, y aquí hay un componente que no es menor,
pareciera ser que todo este conflicto se exacerba cuando esta joven enfermera de 32 años es ascendida a un cargo de jefatura, ¿no? Sí. Y yo cuando leía esta nota, este aspecto pensaba un poco en cómo en un país donde cada vez hay más miedo a perder el trabajo, no olvidemos eso, los trabajadores de la salud hoy día, el nivel, o sea, hay mucho trabajo, sobre todo para enfermeras, pero al mismo tiempo hay una feroz competencia por los puestos de trabajo. Tal cual. Y hay mucho miedo a quedar sin trabajo. Sí. Entonces, cuando esa combinación explosiva se genera, el peor de los escenarios. Sí, pues tal como ocurrió en este caso, y por eso que hemos querido tocar este tema, Rodrigo, para resaltar la necesidad de hacer las denuncias, ¿no? Y hacerlas en el momento correspondiente. Le queremos agradecer, Rodrigo Paz, por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Que tenga una buena tarde. Gracias a usted, Karina, y al equipo. Igualmente. Vamos a regresar en algunos minutos, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero tal como habíamos anunciado, vamos a estar conversando sobre el proyecto de eutanasia que está en el Congreso hace mucho tiempo